La vida siempre ha demostrado en incontables ejemplos que la manera en que pensamos define el rumbo de nuestra historia. Napoleon Hill ya lo enseñaba con una claridad absoluta. Aquello en lo que tú piensas, te conviertes. Estas palabras no son simplemente una frase motivacional más que se repite sin sentido, sino una verdad profunda que ha transformado la existencia de millones de personas a lo largo de los años. Sin embargo, si pensar es tan poderoso, si nuestros pensamientos tienen realmente la capacidad de moldear nuestra realidad, entonces surge una pregunta inevitable que nos hace reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Por qué tantas personas continúan atrapadas en la estagnación? ¿Por qué siguen viviendo vidas que no les satisfacen, repitiendo los mismos patrones día tras día, año tras año, sin ver ningún cambio significativo en sus circunstancias? La respuesta a esta pregunta tan compleja se encuentra en una historia simple, pero profundamente transformadora. Una historia que tiene el poder de cambiar la forma en que percibimos nuestra propia vida y nuestras posibilidades. Es una historia que nos habla de transformación, de despertar, de ese momento crucial en el que una persona decide dejar de ser víctima de sus circunstancias y se convierte en el arquitecto de su propio destino. En una concurrida estación de tren de una gran ciudad, rodeado por el ruido constante de los trenes que llegaban y partían, por el estruendo de los rieles metálicos, por la prisa incesante de las multitudes que corrían de un lado a otro sin detenerse ni un segundo para mirar a su alrededor, vivía un mendigo. Este hombre había hecho de ese lugar su hogar, si es que se podía llamar hogar a ese pequeño rincón junto a una columna donde extendía una vieja manta rasgada. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo y por las dificultades de la vida en la calle. Sus ropas estaban sucias y rasgadas. Sus zapatos tenían agujeros por donde se asomaban sus dedos, y su mirada había perdido ese brillo de esperanza que caracteriza a quienes aún creen en un futuro mejor. Su día se resumía a una rutina monótona y deprimente que se repetía sin variación alguna. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a iluminar el cielo, él ya estaba ahí, sentado en su lugar habitual, extendiendo su mano temblorosa hacia los transeúntes que pasaban apresurados. Esperaba por las monedas que caerían en su palma, monedas que garantizarían apenas lo mínimo para sobrevivir un día más. A veces recibía algunas monedas, otras veces solo miradas de desprecio o indiferencia absoluta, como si fuera invisible, como si no existiera realmente. La mayoría de las personas ni siquiera lo veían. Simplemente pasaban de largo, absortos en sus propios pensamientos, en sus propias preocupaciones, en sus propias prisas. El mendigo había llegado a aceptar esta vida como su destino inevitable. Ya no se preguntaba cómo había terminado ahí. Ya no soñaba con algo mejor. Ya no imaginaba que las cosas pudieran ser diferentes. Había caído en esa trampa peligrosa en la que caen tantas personas, la trampa de la resignación, de creer que las circunstancias son inamovibles, de pensar que el destino está escrito y no puede ser cambiado. Se había convencido a sí mismo de que era un mendigo y que siempre lo sería, que no había salida de esa situación, que no tenía las habilidades ni los recursos necesarios para cambiar su vida. Hasta que en un día cualquiera, un día que parecía igual a todos los demás días grises que había vivido, sus ojos cansados cruzaron la mirada con la de un empresario impecablemente vestido. Este hombre era todo lo que el mendigo no era. Vestía un traje elegante de color oscuro que le quedaba perfectamente. Sus zapatos estaban impecablemente lustrados, su cabello estaba perfectamente peinado, y su presencia irradiaba una confianza que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Era evidente que este hombre había tenido éxito en la vida, que sabía a dónde iba y cómo llegar ahí. Sus ojos brillaban con una determinación y una claridad que contrastaban enormemente con la mirada perdida y apagada del mendigo. Lleno de esperanza, con ese último vestigio de optimismo que aún guardaba en algún rincón de su corazón maltratado por la vida, el mendigo se levantó con dificultad de su lugar. Sus rodillas crujieron por el esfuerzo, su espalda protestó por la postura incómoda en la que había estado sentado durante horas. Se acercó al empresario con pasos inseguros, tropezando ligeramente con sus propios pies, acreditando firmemente que aquel hombre distinguido le daría algo de valor. Quizás más monedas de las que normalmente recibía, quizás incluso algunos billetes que le permitirían comer bien ese día y tener un lugar caliente donde dormir esa noche.
Pero en vez de monedas, de compasión o de limosna, recibió algo completamente inesperado. El empresario lo miró directamente a los ojos, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias, más allá de la ropa sucia y del olor desagradable. Una mirada que parecía ver directamente al alma de ese hombre perdido. Y entonces, en lugar de simplemente darle dinero y seguir su camino como hacían la mayoría de las personas que se sentían generosas, el empresario le hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Tú siempre solamente recibes? Preguntó el empresario con una voz firme pero no cruel, una voz que llevaba consigo el peso de la experiencia y la sabiduría. ¿Alguna vez has intentado dar algo a alguien? ¿Alguna vez te has preguntado qué puedes ofrecer tú al mundo en lugar de simplemente esperar que el mundo te dé a ti? El mendigo se quedó completamente atónito, paralizado por la sorpresa. Nadie le había hecho nunca una pregunta así. Las personas que le daban dinero nunca le preguntaban nada, simplemente dejaban caer las monedas en su mano y seguían caminando sin voltear atrás. Las personas que no le daban nada simplemente lo ignoraban completamente, como si fuera parte del paisaje urbano, como un banco o una farola más de la estación. Pero este hombre era diferente. Este hombre lo estaba desafiando a pensar de una manera completamente nueva. Con una voz temblorosa y débil, apenas audible sobre el ruido de la estación, el mendigo respondió lo único que conocía como verdad. No tengo nada para ofrecer, señor. Soy solo un pobre mendigo sin nada en este mundo. No tengo dinero, no tengo posesiones, no tengo habilidades que nadie quiera, no tengo absolutamente nada que pueda dar a alguien. Por eso pido, porque no me queda otra opción. El empresario lo miró con una expresión que mezclaba comprensión y firmeza. No había desprecio en sus ojos, pero tampoco había lástima. Era una mirada que parecía decir que entendía la situación del mendigo, pero que no estaba dispuesto a reforzar esa mentalidad de víctima que lo mantenía atrapado. Con una serenidad absoluta, con esa calma que solo poseen aquellos que han encontrado verdades importantes en la vida, el empresario respondió con palabras que resonarían en el corazón del mendigo durante mucho tiempo. Si tú no tienes nada para dar, entonces tampoco tienes derecho de pedir. Yo creo en la troca, en el intercambio justo entre las personas. Solamente doy algo cuando recibo algo en retorno. Así funciona el mundo real, el mundo del comercio, el mundo de las relaciones verdaderas. No se trata de caridad, se trata de valor. Cada persona tiene algo de valor para ofrecer, incluso si todavía no lo ha descubierto. El problema no es que no tengas nada, el problema es que no has buscado qué es lo que puedes dar. Y sin esperar respuesta, sin dar tiempo al mendigo para procesar completamente lo que acababa de escuchar, el empresario dio media vuelta y partió con pasos decididos, perdiéndose entre la multitud de viajeros que llenaban la estación. El mendigo se quedó ahí parado, como si sus pies hubieran echado raíces en el suelo frío de concreto, completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta en señal de asombro, intentando comprender lo que acababa de suceder. Las palabras del empresario seguían resonando en su mente como el eco de una campana que no deja de sonar. Al principio sintió enojo. ¿Cómo se atrevía ese hombre rico, con su traje caro y sus modales elegantes, a juzgarlo de esa manera? ¿Qué sabía él de lo que era vivir en la calle? De lo que era no tener nada, de lo que era sentir hambre todos los días y frío todas las noches. Era fácil hablar de dar cuando se tenía tanto. Pero después, cuando el enojo comenzó a disiparse como el humo en el viento, algo más profundo empezó a emerger desde lo más hondo de su ser. Era una sensación incómoda, una incomodidad que no venía del cuerpo, sino del alma. No parecía crueldad lo que el empresario había hecho, aunque al principio lo había sentido así. Al reflexionar con más calma, el mendigo comenzó a darse cuenta de que esas palabras no habían sido dichas con la intención de lastimarlo o humillarlo, sino que representaban una verdad dura, una de esas verdades difíciles de aceptar, pero necesarias de escuchar. Si realmente no tenía nada que ofrecer al mundo, si realmente no podía dar nada de valor a nadie, entonces realmente no había ningún motivo legítimo para esperar recibir algo a cambio. La limosna que recibía no era un derecho, era simplemente la compasión temporal de personas que sentían pena por él. Esa noche, mientras estaba acostado en su rincón habitual de la estación, envuelto en su vieja manta que apenas lo protegía del frío que se colaba por todas partes, las palabras del empresario continuaban haciendo eco en su mente. No podía dormir. No podía dejar de pensar. Por primera vez en muchos años, tal vez por primera vez en toda su vida como mendigo, comenzó a cuestionarse a sí mismo de manera profunda.
Empezó a pensar que tal vez su miseria no era únicamente producto de la mala suerte, del destino cruel, de las circunstancias desafortunadas que habían marcado su vida. Tal vez, solo tal vez, su situación era también consecuencia de la postura que había mantenido durante tanto tiempo, de la mentalidad que había adoptado, de la forma en que se veía a sí mismo y se presentaba ante el mundo. La pregunta que el empresario le había hecho seguía martillando en su cabeza sin descanso, golpeando una y otra vez contra las paredes de sus pensamientos. ¿Qué podría dar yo? ¿Qué tengo realmente para ofrecer? Al principio, la respuesta parecía obvia. Nada. No tenía dinero, no tenía educación formal, no tenía habilidades especiales, no tenía contactos, no tenía nada material que pudiera intercambiar. Pero conforme pasaban las horas de esa larga noche de insomnio, conforme su mente se adentraba más y más en esa pregunta incómoda pero necesaria, comenzó a darse cuenta de que tal vez estaba pensando de manera muy limitada. 2 días completos se pasaron sin que pidiera nada a nadie. Fue una decisión consciente, deliberada, que tomó después de esa noche de profunda reflexión. Decidió experimentar. Decidió ver qué pasaba si dejaba de extender la mano. Si dejaba de pedir. Si simplemente observaba el mundo a su alrededor con ojos nuevos. Fue extraño y aterrador al mismo tiempo. Durante años, su supervivencia había dependido de las monedas que recibía cada día, y ahora estaba arriesgándose a pasar hambre por una idea que ni siquiera estaba seguro de que funcionara. Pero algo dentro de él había cambiado. Una pequeña semilla de transformación había sido plantada por las palabras del empresario, y ahora esa semilla comenzaba a germinar. Durante esos 2 días, observó todo con una atención que nunca antes había tenido. Observó a las personas que pasaban, sus rostros, sus expresiones, la manera en que interactuaban entre sí. Observó a los vendedores ambulantes que trabajaban en la estación, vendiendo periódicos, comida, bebidas, flores. Notó algo que nunca antes había notado realmente. Todas esas personas estaban dando algo a cambio de lo que recibían. No estaban pidiendo limosna. Estaban ofreciendo un producto o un servicio, y las personas les pagaban porque veían valor en lo que ofrecían. En la mañana del tercer día, mientras caminaba sin rumbo fijo por los alrededores de la estación, sus ojos cansados pero ahora más atentos, posaron su mirada sobre algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había realmente visto. Flores silvestres que crecían en pequeños grupos cerca de los rieles del tren. En esos espacios descuidados donde la naturaleza todavía encontraba la manera de florecer, a pesar del concreto y el metal que dominaban el paisaje urbano. Eran flores sencillas, no las elegantes rosas de los floristas caros, sino flores silvestres de colores vivos, amarillas, blancas, moradas, algunas pequeñas y delicadas, otras más robustas y resistentes. Entonces, como un rayo de luz que penetra la oscuridad, surgió una idea en su mente. Una idea simple pero potencialmente revolucionaria. Una idea que podría cambiar todo. ¿Y si él ofreciera una flor en troca de cada moneda que recibiera? ¿Y si en lugar de simplemente extender la mano vacía, extendiera una mano que sostuviera algo de belleza, algo de valor, algo que hiciera sonreír a las personas? Con una mezcla de emoción y nerviosismo que no había sentido en muchos años, con manos que temblaban no solo por el frío sino por la anticipación de lo desconocido, se agachó con cuidado cerca de las flores silvestres. Comenzó a recogerlas una por una, seleccionando las más bonitas, las que tenían los colores más vibrantes, las que parecían más frescas y llenas de vida. Tuvo cuidado de no arrancarlas con violencia, sino de cortarlas delicadamente, tratándolas con un respeto que nunca antes había mostrado hacia nada. Mientras las recogía, sintió algo extraño en su pecho, algo que había olvidado que existía. Un pequeño destello de esperanza, una sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Reunió un pequeño ramo de flores variadas, tal vez unas 20 o 25 flores en total. No era un ramo elegante como los que se vendían en las floristerías de la ciudad, pero tenía algo especial, una belleza natural y auténtica que no se podía comprar con dinero. Regresó a su puesto habitual en la estación con un sentimiento completamente nuevo. Ya no era solo el mendigo que esperaba pasivamente que las personas tuvieran piedad de él. Ahora tenía algo que ofrecer, algo que había conseguido con su propio esfuerzo, algo que podía dar a cambio de lo que recibiera. Se sentó en su lugar de siempre, pero esta vez había una diferencia fundamental en su postura, en su actitud, en la manera en que miraba a las personas que pasaban. Sostenía las flores con cuidado en sus manos, como si fueran un tesoro precioso.
Cuando la primera persona se acercó y depositó una moneda en su otra mano extendida, el mendigo no simplemente tomó la moneda y agradeció como siempre había hecho. En lugar de eso, con un movimiento que le pareció casi ceremonial, tomó una de las flores del pequeño ramo que sostenía y se la entregó a la persona con ambas manos, como si estuviera dando un regalo valioso. El viajero, un hombre de mediana edad con aspecto cansado que probablemente regresaba de un largo día de trabajo, se quedó completamente sorprendido. Se detuvo en seco, miró la flor que ahora sostenía en su mano, luego miró al mendigo, y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. No era la sonrisa condescendiente que a veces las personas mostraban cuando daban limosna, esa sonrisa que dice, «Qué bueno soy por ayudar a este pobre hombre». Era una sonrisa verdadera, una sonrisa de aprecio. Una sonrisa de alguien que acaba de recibir algo que realmente valora. «Gracias, amigo», dijo el hombre con una calidez en su voz que el mendigo rara vez escuchaba cuando las personas le hablaban. «Esta flor es hermosa. Se la daré a mi esposa cuando llegue a casa. Seguramente le alegrará el día». Por primera vez en todos sus años de mendicidad, el mendigo sintió que estaba dando algo real, algo que tenía significado más allá de su valor material. No era solo una flor, era un gesto de belleza, algo que podía alegrar el día de alguien, algo que podía traer un momento de felicidad a la vida de otra persona. Y ese sentimiento era completamente diferente a simplemente recibir limosna. Era un sentimiento de dignidad, de contribución, de tener algo valioso que ofrecer al mundo. En los días siguientes repitió el mismo gesto una y otra vez. Cada mañana, antes de comenzar su día en la estación, caminaba hasta donde crecían las flores silvestres y recogía un nuevo ramo. Algunas mañanas encontraba muchas flores, otras mañanas menos, dependiendo de la estación y del clima. Pero siempre se aseguraba de tener al menos algunas flores que ofrecer. Y cada vez que alguien le daba una moneda, él entregaba una flor a cambio. Para su enorme sorpresa, algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas empezaron a detenerse específicamente frente a él, no solamente para dar por compasión, sino para recibir una de sus flores. Algunas personas que anteriormente pasaban de largo sin siquiera mirarlo, ahora se acercaban con interés. Algunos le preguntaban si tenía flores de ciertos colores, otros le comentaban que las flores que les había dado el día anterior habían alegrado su hogar o su oficina. Había incluso personas que regresaban día tras día, convirtiéndose en algo así como clientes regulares, esperando su flor diaria. Lo que antes había sido simple mendicidad, esa práctica humillante de extender la mano vacía esperando la caridad de otros, se estaba transformando gradualmente en una pequeña troca, en un intercambio genuino de valor entre dos personas. Ya no era simplemente un mendigo pidiendo limosna. Estaba comenzando a convertirse en algo más, aunque todavía no tenía palabras para describirlo claramente. Las personas ya no lo miraban con lástima o con desprecio. Ahora lo miraban con una especie de respeto, con aprecio por lo que ofrecía. Muy pronto, el mendigo percibió algo importante, algo que confirmaba completamente lo que el empresario le había dicho. Notó un patrón claro e innegable. Cuando tenía flores en sus manos, cuando tenía algo concreto que ofrecer a las personas, las monedas llegaban con mucha más facilidad. Las personas se acercaban con más frecuencia, daban con más generosidad, y muchas veces le daban más dinero del que normalmente recibía cuando solo pedía sin ofrecer nada. Pero en esos días ocasionales cuando no había podido recoger flores, cuando no tenía nada que dar a cambio, las contribuciones disminuían dramáticamente. Las personas pasaban de largo como antes, ignorándolo casi por completo. Entendió entonces en la práctica, a través de su propia experiencia vivida día tras día, lo que el empresario le había tratado de enseñar con palabras. Las personas realmente disfrutan recibir algo en troca, incluso si es algo simbólico, incluso si es algo tan simple como una flor silvestre. No se trata necesariamente del valor monetario de lo que reciben. Se trata del gesto, de la dignidad del intercambio, de sentir que están participando en una transacción justa en lugar de simplemente dar caridad a alguien que no ofrece nada a cambio. Con cada flor que entregaba, el mendigo no solo recibía monedas, estaba recuperando algo mucho más valioso que el dinero. Estaba recuperando su dignidad como ser humano. Estaba recuperando su sentido de propósito, su autoestima, su creencia de que tenía algo de valor para ofrecer al mundo. Ya no se sentía como un parásito que vivía de la bondad ajena. Ahora se sentía como alguien que estaba dando algo a cambio, alguien que estaba contribuyendo, aunque fuera de manera pequeña, a alegrar la vida de otras personas. Las semanas pasaron y el mendigo continuó con su nueva práctica.
Pero algo más estaba cambiando dentro de él. Algo más profundo que simplemente su método para conseguir dinero. Comenzó a preocuparse por su apariencia. Usó parte del dinero que ganaba para lavar su ropa en una lavandería pública, para cortarse el cabello y la barba en una peluquería barata, para comprarse un par de zapatos usados pero en mejor condición que los que tenía. No lo hacía por vanidad, lo hacía porque ahora se veía a sí mismo de manera diferente. Ya no era solo un mendigo que había abandonado toda esperanza. Era alguien que estaba ofreciendo un servicio, y quería presentarse de manera más digna. Un día, varias semanas después de haber comenzado con las flores, el destino hizo que sus caminos se cruzaran nuevamente. Entre la multitud de personas que llenaban la estación esa tarde, el mendigo vio de repente al empresario, ese mismo hombre elegante que había plantado la semilla de transformación en su mente con una simple pregunta. El corazón del mendigo comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo 2 veces, sin que le importara cómo lo verían las demás personas, corrió hacia él con una velocidad que sorprendió incluso a él mismo, esquivando a los transeúntes, tropezando ligeramente pero sin caer, hasta llegar frente al empresario. «Señor, señor, espere por favor», gritó el mendigo con una voz llena de emoción y entusiasmo que él mismo no reconocía como propia. El empresario se detuvo, se dio la vuelta con curiosidad, y sus ojos se posaron en ese hombre que corría hacia él. Había algo diferente en ese mendigo, algo en su mirada, en su postura, en la manera en que se movía que llamó la atención del empresario. Cuando finalmente estuvo frente a él, ligeramente agitado por la carrera pero con los ojos brillando de una manera completamente nueva, el mendigo habló con una convicción que sorprendió al empresario. «Ahora yo tengo algo para dar, señor. Ahora tengo algo valioso que puedo ofrecer. Si usted me da dinero, yo le daré flores a cambio. Mire, son flores hermosas que recojo cada mañana, y las personas las aprecian mucho. Ya no estoy aquí solamente pidiendo, ahora estoy ofreciendo algo que tiene valor para la gente». El empresario observó al mendigo con atención renovada. Notó los cambios sutiles pero significativos. La ropa estaba más limpia, el cabello estaba recortado, había un brillo diferente en sus ojos. Miró las flores que el mendigo sostenía en sus manos. Flores silvestres simples pero frescas y bonitas. Una sonrisa lenta pero genuina se dibujó en el rostro del empresario. No era una sonrisa de superioridad o de lástima, era una sonrisa de reconocimiento, de alguien que ve que su mensaje ha sido entendido y aplicado. El empresario extendió su mano y sacó su cartera de cuero fino del bolsillo interior de su saco. Tomó un billete, no unas simples monedas, sino un billete de denominación generosa, y se lo entregó al mendigo. A cambio, tomó una de las flores más hermosas del ramo, una flor amarilla brillante que parecía capturar la luz del sol. La sostuvo con cuidado, la observó por un momento con apreciación genuina y luego miró directamente a los ojos del mendigo antes de hablar. «Ahora tú has comprendido el verdadero valor de la troca», dijo el empresario con una voz cálida que llevaba consigo un tono de orgullo paternal. «Has entendido que el mundo no funciona basándose en la caridad perpetua, sino en el intercambio mutuo de valor. Hoy ya no eres simplemente un mendigo que pide por compasión. Hoy eres un hombre de negocios. Eres alguien que ofrece algo de valor y recibe algo de valor a cambio. Eso es comercio, eso es dignidad, eso es el principio fundamental sobre el cual se construyen todas las fortunas y todas las empresas exitosas del mundo». Esas palabras cayeron sobre el mendigo como una revelación divina, como un rayo de luz que ilumina de repente un cuarto que había estado en oscuridad durante años. Por primera vez en toda su vida, en todos sus años de vivir en las calles sintiéndose menos que los demás, el mendigo se vio a sí mismo de una forma completamente diferente. Ya no era un mendigo en su propia percepción, era un comerciante. Era alguien que tenía un producto para ofrecer, alguien que estaba participando en el intercambio legítimo de bienes y servicios. No era mucho todavía, eran solo flores silvestres, pero era un comienzo. Era el primer paso en un viaje que podría llevarlo a lugares que nunca había imaginado posibles. El empresario le dio una palmada amistosa en el hombro antes de partir. «Sigue así, amigo. Sigue buscando maneras de dar valor a los demás, y verás cómo tu vida seguirá transformándose. El secreto no está en lo que recibes, sino en lo que tienes el valor de ofrecer». Y con esas últimas palabras de ánimo, el empresario desapareció nuevamente entre la multitud, dejando al mendigo parado ahí, sosteniendo el billete en una mano y las flores restantes en la otra, con lágrimas de emoción comenzando a formarse en las esquinas de sus ojos. A partir de ese momento crucial, de ese instante de comprensión profunda que cambió todo su ser, el mendigo tomó una decisión trascendental.
Decidió con determinación absoluta abandonar completamente la vida de esmolas, de mendicidad, de simplemente esperar que otros tuvieran piedad de él. Ya no quería vivir de la caridad, quería vivir de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, de su propia capacidad de crear y ofrecer valor. La semilla que el empresario había plantado con su pregunta incómoda hacía ya varias semanas había crecido hasta convertirse en un árbol fuerte de determinación y propósito. Con el poco dinero que había logrado juntar durante esas semanas de intercambiar flores por monedas, dinero que había estado ahorrando cuidadosamente en lugar de gastarlo todo cada día, el antiguo mendigo caminó con pasos decididos hacia el mercado de flores de la ciudad. Era un lugar que nunca antes había visitado. Un lugar lleno de colores vibrantes y aromas dulces. Un lugar donde se vendían flores de todo tipo. Rosas rojas y blancas. Claveles de múltiples colores. Girasoles enormes y brillantes. Lirios elegantes. Margaritas alegres. Y muchas otras variedades que él ni siquiera conocía por nombre. Observó cuidadosamente los precios. Calculó cuánto podía comprar con el dinero que tenía. Y finalmente hizo su primera compra como comerciante. Compró varios ramos de flores mixtas, nada demasiado caro o exótico, pero flores frescas y bonitas que sabía que a las personas les gustarían. El vendedor del mercado lo miró con cierta curiosidad al principio, notando sus ropas humildes y su apariencia todavía un poco descuidada. Pero cuando el antiguo mendigo sacó su dinero y lo contó cuidadosamente, el vendedor lo trató con el mismo respeto que a cualquier otro cliente. Regresó a la estación de tren esa tarde con una sensación completamente transformada en su pecho. Ya no regresaba como el mendigo que había sido durante tantos años, ahora regresaba como un vendedor, como un comerciante, como alguien que tenía un negocio legítimo que ofrecer. Ya no pediría por pena ni por compasión, ahora ofrecería valor real a cambio de dinero ganado honestamente. Era una diferencia sutil para el observador externo, pero era una diferencia monumental en su propia percepción de sí mismo y en su relación con el mundo. Se posicionó en un lugar diferente de la estación. No en el rincón oscuro donde solía sentarse a pedir limosna, sino en un lugar más visible, más transitado, donde los viajeros pudieran verlo fácilmente. Organizó sus flores de manera atractiva, separándolas por colores, arreglándolas de forma que se vieran lo más hermosas posible. Y entonces, en lugar de extender una mano vacía esperando monedas, comenzó a ofrecer activamente sus flores a las personas que pasaban. Flores frescas, flores hermosas para alegrar su día. Lleve una rosa para su ser querido. Lleve un ramo para decorar su hogar. Su voz, que antes era débil y temblorosa cuando pedía limosna, ahora sonaba más fuerte, más confiada, más convincente. Era la voz de alguien que creía en lo que estaba ofreciendo. La voz de alguien que ya no se veía a sí mismo como un mendigo, sino como un vendedor legítimo. La transformación fue inmediata y sorprendente. Las personas respondieron de manera completamente diferente. Ya no lo miraban con lástima o desprecio. Ahora lo miraban con interés genuino como mirarían a cualquier vendedor de flores. Se acercaban a examinar sus flores. Preguntaban precios. Hacían compras. Algunas personas regateaban un poco, tratando de conseguir un mejor precio, y él aprendió rápidamente a negociar, a ser flexible pero firme, a encontrar ese punto donde tanto él como el cliente sentían que habían hecho un buen trato. El dinero que comenzó a recibir ya no era esmola dada por compasión, era pago legítimo por un producto que las personas querían y valoraban. Y esa diferencia, aunque podría parecer insignificante desde el exterior, era absolutamente fundamental para su transformación interior. Cada transacción que hacía reforzaba su nueva identidad. Cada venta exitosa aumentaba su confianza. Cada cliente satisfecho le demostraba que realmente tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Las personas comenzaron a tratarlo con respeto genuino. Los otros vendedores de la estación, que antes lo ignoraban o lo veían con desprecio cuando era solo un mendigo, ahora lo saludaban como a un colega. Algunos incluso le daban consejos sobre cómo mejorar su negocio, sobre dónde conseguir flores más baratas, sobre cómo atraer más clientes. Se estaba convirtiendo en parte de la comunidad de comerciantes de la estación. Ya no era un extraño que vivía al margen de la sociedad. Con el paso de los días y las semanas, con cada venta que realizaba, el antiguo mendigo iba acumulando no solo dinero, sino también conocimiento y experiencia. Aprendió qué flores se vendían mejor en qué días, qué colores preferían las personas, cómo presentar sus productos de manera más atractiva, cómo hablar con los clientes para convencerlos de comprar. Estaba desarrollando habilidades comerciales reales, estaba convirtiéndose en un verdadero empresario, aunque todavía en una escala muy pequeña.
El sorriso que ahora recibía de sus clientes en troca no era el sorriso condescendiente de quien da caridad a un pobre desafortunado. Era la sonrisa genuina de satisfacción de alguien que acaba de hacer una compra que le agrada, de alguien que siente que ha recibido valor por su dinero. Y ese tipo de sonrisa, descubrió el antiguo mendigo, era infinitamente más gratificante que cualquier expresión de lástima que hubiera recibido en todos sus años de mendicidad. Con esta nueva visión de sí mismo, con esta transformación radical de su identidad y su propósito, la estación de tren dejó de ser ese espacio de humillación y sufrimiento que había sido durante tanto tiempo. Ya no era el lugar donde había tocado fondo en su vida, donde había perdido toda dignidad y esperanza. Ahora la estación se había convertido en el punto de partida para una nueva vida, el lugar donde había aprendido una de las lecciones más valiosas que cualquier ser humano puede aprender, que el poder verdadero de transformación no está en el olar de los otros, no está en las circunstancias externas, no está en la suerte o el destino, sino en el modo como cada uno se encerga a sí mismo. Entendió profundamente que durante todos esos años de mendicidad, el mayor obstáculo para su progreso no había sido la falta de dinero, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la indiferencia de las personas que pasaban sin darle nada. El mayor obstáculo había sido su propia mentalidad, su propia creencia de que era simplemente un mendigo y nada más, su propia aceptación de que ese era su destino inamovible. Una vez que cambió esa creencia fundamental sobre sí mismo, una vez que comenzó a verse como alguien capaz de ofrecer valor, todo lo demás comenzó a cambiar como consecuencia natural. Los meses continuaron pasando, y el negocio del antiguo mendigo siguió creciendo. Con las ganancias que iba generando, pudo mejorar aún más su apariencia. Se compró ropa nueva, no trajes caros como los que usaba el empresario, pero ropa limpia, decente, presentable. Se mudó de su rincón en la estación a una pequeña habitación modesta pero digna. Comenzó a comer mejor, a dormir mejor, a cuidar su salud. Con cada mejora en su situación externa, su confianza interior crecía proporcionalmente. Eventualmente comenzó a expandir su negocio más allá de simplemente vender flores en la estación de tren. Empezó a llevar flores a oficinas cercanas, ofreciéndolas a las empresas para decorar sus espacios de recepción. Estableció relaciones con algunos restaurantes que compraban flores regularmente para decorar sus mesas. Comenzó a aceptar encargos para eventos pequeños, cumpleaños, aniversarios, celebraciones modestas. Su negocio de flores, que había comenzado con unas cuantas flores silvestres recogidas cerca de los rieles del tren, se estaba convirtiendo gradualmente en una empresa legítima y rentable. 6 meses después de ese encuentro transformador con el empresario, 6 meses de trabajo duro y constante, de aprendizaje continuo, de superación de obstáculos y de crecimiento personal, el mismo escenario de la estación de tren estaba poblado por las mismas multitudes apresuradas de siempre. Los trenes seguían llegando y partiendo con su ruido característico. Los viajeros seguían corriendo de un lado a otro con sus maletas y sus preocupaciones. Pero había una diferencia que la mayoría de las personas no notaban pero que era absolutamente fundamental. Entre los viajeros ahora caminaba un hombre de pasos firmes y seguros, un hombre que vestía ropas limpas y presentables, un hombre cuya postura era erecta y cuya mirada era clara y enfocada. Ya no cargaba el peso invisible pero abrumador de un mendigo que ha perdido toda esperanza y toda dignidad. Ahora cargaba la confianza de alguien que había encontrado un propósito verdadero en la vida, de alguien que sabía exactamente quién era y hacia dónde se dirigía. Este hombre caminaba por la estación con la seguridad de quien pertenece ahí, no como un marginado, sino como un participante activo en el flujo de la vida comercial. Llevaba un maletín modesto pero profesional, y sus ojos buscaban algo o alguien específico entre la multitud. Y entonces, como si el universo conspirara para cerrar el círculo de su transformación, sus ojos encontraron exactamente lo que buscaban. Ahí, entre la multitud, estaba el empresario. Ese mismo hombre elegante que 6 meses atrás le había hecho la pregunta que cambió todo, que había plantado la semilla de transformación con unas cuantas palabras incómodas pero necesarias. El corazón del antiguo mendigo, ahora un empresario en ciernes, comenzó a latir con emoción y gratitud. Se acercó al empresario con pasos decididos pero respetuosos, y cuando estuvo frente a él, extendió su mano para un saludo formal. El empresario, al principio, no reconoció al hombre que estaba frente a él. Vio simplemente a otro profesional, a otro hombre de negocios que quería hablar con él. Pero cuando sus ojos se encontraron, cuando realmente miró el rostro del hombre que lo saludaba, algo en su memoria se activó. Había algo familiar en esos ojos, en esa mirada, aunque todo lo demás era completamente diferente. «Disculpe, señor», comenzó a decir el empresario con cortesía.
¿Nos conocemos de algún lugar? El antiguo mendigo sonrió. Una sonrisa amplia y genuina que iluminó todo su rostro. Sí, señor. Nos vimos aquí mismo hace varios meses. Yo era el mendigo de las flores, ¿lo recuerda? Usted me preguntó si alguna vez había intentado dar algo en lugar de solo recibir. Esas palabras cambiaron mi vida completamente. El empresario se quedó momentáneamente en silencio, procesando la información, comparando la imagen del mendigo sucio y desesperado que recordaba con el hombre presentable y confiado que ahora estaba frente a él. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina y luego se llenaron de una alegría profunda. Una sonrisa enorme se dibujó en su rostro mientras extendía ambas manos para tomar las manos del antiguo mendigo en un gesto de camaradería y celebración. «No puedo creerlo. Eres tú. Realmente eres tú», exclamó el empresario con una emoción que rara vez mostraba. «Cuéntame todo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegaste hasta aquí?» Con una voz llena de orgullo pero también de humildad, consciente del largo camino que había recorrido, el antiguo mendigo comenzó a relatar su historia. Después de nuestro encuentro, sus palabras no dejaron de resonar en mi mente. Comencé a ofrecer flores a cambio de las monedas que recibía, y descubrí que tenía razón. Las personas realmente aprecian recibir algo de valor a cambio. Eso me llevó a comprar flores en el mercado y comenzar a venderlas adecuadamente. Poco a poco, el negocio fue creciendo. Ahora tengo clientes regulares, contratos con algunas empresas, y estoy en proceso de expandir mi negocio a otras estaciones y ubicaciones. De hecho, vengo de una reunión con un posible socio inversionista que está interesado en ayudarme a crecer aún más. El empresario escuchaba con atención absoluta, asintiendo con la cabeza, claramente impresionado y conmovido por la transformación que había presenciado. Cuando el antiguo mendigo terminó su relato, el empresario habló con una voz llena de respeto genuino. «Me has impresionado profundamente. Has tomado una lección simple y la has aplicado con dedicación y persistencia hasta transformar completamente tu vida. Eso requiere un tipo de fortaleza y determinación que muchas personas, incluso aquellas nacidas en mejores circunstancias, nunca logran desarrollar. Dime, ¿qué fue lo que realmente cambió? ¿Cuál fue el momento de transformación?» El antiguo mendigo reflexionó por un momento antes de responder, buscando las palabras correctas para expresar algo tan profundo y significativo. Finalmente habló con una claridad y una convicción que provenían de la experiencia vivida, de las lecciones aprendidas a través del esfuerzo y el sufrimiento. Lo que realmente cambió, señor, fue la forma en que me veía a mí mismo. Durante años me identifiqué como un mendigo. Esa era mi identidad completa, y porque me veía de esa manera, actuaba de esa manera, y el mundo me trataba de esa manera. Pero cuando usted me desafió a pensar en qué podía dar en lugar de solo recibir, algo se rompió dentro de mí. Descubrí que solo recibimos verdaderamente cuando somos capaces de dar. Entendí que nunca fui realmente solo un mendigo. Yo siempre fui un comerciante. Siempre tuve esa capacidad dentro de mí. Solo necesitaba creer en mí mismo para poder encergar eso, para poder manifestarlo en el mundo real. Hizo una pausa, y luego continuó con aún más intensidad. Durante todos esos años de mendicidad, el problema no era que no tuviera nada que ofrecer. El problema era que yo mismo no creía que tuviera algo de valor. Una vez que cambié esa creencia fundamental, una vez que comencé a verme como alguien capaz de crear y ofrecer valor, todo lo demás comenzó a alinearse. Las oportunidades siempre estuvieron ahí, las flores siempre crecieron cerca de los rieles, las personas siempre pasaron por esa estación. Lo único que cambió fue mi mentalidad. Mi forma de pensar sobre mí mismo y sobre lo que era posible para mí. El empresario asintió lentamente, claramente conmovido por la profundidad de comprensión que el antiguo mendigo había alcanzado. Has aprendido una de las lecciones más valiosas que cualquier persona puede aprender en la vida. La lección que separa a aquellos que se quedan atrapados en circunstancias difíciles de aquellos que logran transformar sus vidas completamente. Y no solo la has aprendido intelectualmente, la has vivido, la has experimentado en carne propia. Eso te hace más sabio que muchos empresarios que nacieron con todas las ventajas y nunca tuvieron que enfrentar lo que tú enfrentaste. Los dos hombres se quedaron conversando durante varios minutos más, intercambiando ideas sobre negocios, sobre la vida, sobre las lecciones que habían aprendido en sus respectivos caminos.
Y en ese momento, mientras hablaban como iguales en medio de la concurrida estación de tren, ya no había ninguna diferencia fundamental entre ellos. Ya no eran el mendigo y el benfeitor, el pobre y el rico, el que pide y el que da. Ahora eran simplemente dos empresarios, dos hombres que comprendían el valor del intercambio, dos seres humanos ligados por el respeto mutuo y por una comprensión compartida de cómo funciona realmente el mundo. Antes de despedirse, el empresario sacó una tarjeta de presentación de su billetera y se la entregó al antiguo mendigo. Llámame la próxima semana. Tengo algunos contactos que podrían estar interesados en tu negocio de flores. Creo que puedo ayudarte a hacer algunas conexiones valiosas. Y además, me gustaría seguir en contacto contigo. Tu historia es inspiradora y creo que podemos aprender mucho el uno del otro. El antiguo mendigo tomó la tarjeta con ambas manos, como si fuera un objeto precioso, y sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos nuevamente. Pero estas no eran lágrimas de tristeza o desesperación como las que había derramado tantas veces en su rincón de la estación. Estas eran lágrimas de gratitud, de realización, de alegría profunda por lo que había logrado y por lo que aún estaba por venir. «Gracias, Señor», dijo con una voz que se quebraba ligeramente por la emoción. «Gracias por no darme simplemente dinero ese día. Gracias por darme algo mucho más valioso. Una pregunta que me obligó a pensar diferente. Una perspectiva que cambió todo. Usted no me salvó dándome caridad. Me salvó ayudándome a descubrir que yo podía salvarme a mí mismo». Los dos hombres se abrazaron brevemente, un abrazo de respeto y camaradería, y luego cada uno siguió su camino en direcciones opuestas a través de la estación. Pero ambos llevaban consigo algo valioso de ese encuentro. El empresario llevaba la confirmación de que sus palabras habían tenido un impacto transformador real en la vida de otro ser humano, y el antiguo mendigo llevaba la validación externa de que su transformación era real y reconocida por alguien cuya opinión valoraba profundamente. La lección de esta historia quedó completamente clara, no solo para el protagonista, sino para cualquiera que escuche o lea sobre su transformación. La grandeza verdadera, el éxito real, la transformación genuina. Ninguna de estas cosas viene de lo que pedimos a los demás, de lo que esperamos recibir del mundo, de la caridad o la compasión que otros nos muestren. La grandeza viene de lo que tenemos el coraje de ofrecer, de lo que estamos dispuestos a dar, del valor que somos capaces de crear y compartir con el mundo. Esta historia poderosa demuestra de manera innegable que no existe realmente un destino fijo e inamovible. No hay una situación tan desesperada de la que no se pueda salir. No hay circunstancias tan adversas que no puedan ser transformadas. Lo único que existe es la forma en que nos vemos a nosotros mismos, la identidad que elegimos adoptar, las creencias que mantenemos sobre lo que somos capaces de hacer y de ser. Mientras el hombre se veía y se identificaba únicamente como un pedinte, como alguien destinado a vivir de la caridad ajena, vivió completamente aprisionado en la miseria material y espiritual. Su mundo estaba limitado por esa identidad autoimpuesta, por esa etiqueta que él mismo se había colocado. Pero en el instante exacto en que se reconoció capaz de ofrecer valor, en el momento preciso en que se vio a sí mismo como un comerciante, en lugar de un mendigo, todo en su vida comenzó a cambiar de manera dramática y acelerada. El mundo exterior, con todas sus circunstancias y situaciones, no cambió realmente en ese momento inicial. Los trenes siguieron haciendo ruido, las personas siguieron pasando apresuradas, las flores silvestres siguieron creciendo en el mismo lugar donde siempre habían estado. Lo único que cambió fue su mirada interior, su percepción de sí mismo, su creencia sobre lo que era posible para él. Y sin embargo, ese cambio interno fue suficiente para desencadenar una transformación externa completa y total. El mundo respondió de manera directa y proporcional al nuevo olear que él tenía sobre sí mismo. Como enseñaba sabiamente Napoleon Hill, uno de los pensadores más influyentes sobre el éxito y el desarrollo personal, aquello en lo que tú piensas te conviertes. Esta no es simplemente una frase bonita para poner en un póster motivacional. Es una verdad fundamental sobre cómo funciona la realidad humana, sobre cómo nuestros pensamientos y creencias internas moldean y crean nuestra experiencia externa de la vida. El secreto de la transformación es verdaderamente simple en su esencia, aunque no siempre fácil en su aplicación. Si tú te ensergas como pequeño, como limitado, como incapaz, como destinado al fracaso, entonces vivirás una vida pequeña, limitada, llena de incapacidad y fracaso. Tus acciones estarán constrained por esas creencias, tus decisiones estarán influenciadas por esa autopercepción negativa, y tus resultados reflejarán inevitablemente lo que crees sobre ti mismo.
Es una profecía que se cumple a sí misma, un círculo vicioso del cual es difícil escapar mientras mantengas esas creencias limitantes. Pero si reconoces la fuerza interior que ya existe dentro de ti, si aceptas el valor inherente que posees como ser humano, si crees en tu capacidad de crear, de ofrecer, de contribuir, de transformar, entonces abres el camino hacia la grandeza. No se trata de una grandeza necesariamente medida en términos de fama o fortuna inmensa, aunque esas cosas pueden venir. Se trata de la grandeza de vivir con propósito, de contribuir algo significativo al mundo, de ser dueño de tu propia vida en lugar de ser víctima de las circunstancias. No se trata de esperar pasivamente que el mundo tenga piedad de ti, que otras personas te rescaten, que las circunstancias cambien mágicamente por sí solas. Se trata de percibir activamente que siempre, absolutamente siempre, hay algo que puedes dar, algo de valor que puedes ofrecer, incluso si al principio parece tan insignificante y simple como una flor silvestre recogida cerca de los rieles de un tren. El valor que podemos ofrecer no siempre tiene que ser algo material o monetario. A veces es una sonrisa genuina que alegra el día de alguien. A veces es una palabra de ánimo que alguien necesita escuchar desesperadamente. A veces es un acto de amabilidad que restaura la fe de alguien en la humanidad. A veces es simplemente nuestra presencia, nuestra atención, nuestro tiempo dado generosamente a alguien que se siente solo. A veces es un talento o habilidad que ni siquiera sabíamos que teníamos hasta que nos atrevimos a explorarlo. A veces es conocimiento o experiencia que podemos compartir para ayudar a otros a evitar errores o a alcanzar sus objetivos más rápidamente. Lo importante es hacer ese cambio fundamental en nuestra mentalidad. Pasar de una mentalidad de escasez y de recibir a una mentalidad de abundancia y de dar. Cuando hacemos ese cambio, cuando comenzamos a enfocarnos en qué podemos contribuir en lugar de qué podemos obtener, algo mágico comienza a suceder. Las oportunidades que antes eran invisibles de repente se vuelven obvias. Los recursos que pensábamos que no teníamos de repente aparecen. Las conexiones con otras personas se vuelven más profundas y significativas porque estamos ofreciendo valor en lugar de solo tomar. Esta historia del mendigo que se convirtió en empresario no es solo una historia inspiradora para hacernos sentir bien por un momento. Es un mapa, una guía, un manual de instrucciones sobre cómo cualquier persona, sin importar cuán desesperada parezca su situación actual, puede transformar completamente su vida. Los principios son universales y atemporales. Funcionaron para este mendigo en una estación de tren y pueden funcionar para cualquier persona en cualquier circunstancia que enfrente. El primer paso siempre es el más difícil, pero también el más crucial: cambiar la forma en que te ves a ti mismo, dejar de identificarte con tus circunstancias actuales y comenzar a verte como la persona que tienes el potencial de ser. Si estás en una situación difícil ahora mismo, entiende que esa situación no define quién eres en tu esencia. Eres mucho más que tus circunstancias actuales. Tienes capacidades, talentos, fortalezas que tal vez no has descubierto todavía o que has olvidado que existen. El segundo paso es preguntarte honestamente: ¿qué puedo dar? ¿Qué valor puedo ofrecer? No te limites con respuestas automáticas como "no tengo nada". Esa es la voz de tu identidad antigua hablando, la voz de la limitación y el miedo. Mira más profundo, explora más ampliamente, considera posibilidades que nunca habías considerado antes. A veces, el valor que podemos ofrecer está justo frente a nosotros, como las flores silvestres junto a los rieles del tren, pero no lo vemos porque estamos tan enfocados en nuestra carencia que somos ciegos a la abundancia que nos rodea. El tercer paso es tener el coraje de comenzar a dar, de comenzar a ofrecer ese valor, incluso si al principio parece insignificante, incluso si te sientes inseguro, incluso si tienes miedo de ser rechazado. Recuerda que el mendigo no se convirtió en un gran empresario de la noche a la mañana. Comenzó con algo pequeño, una flor a cambio de una moneda. Pero ese pequeño comienzo contenía la semilla de una transformación masiva. Tu comienzo también puede parecer pequeño, pero no subestimes el poder de los pequeños comienzos consistentes. El cuarto paso es persistir, mantenerse firme incluso cuando las cosas se ponen difíciles, seguir dando valor incluso cuando los resultados no llegan tan rápido como quisieras. La transformación verdadera rara vez es instantánea. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia, persistencia. Pero si te mantienes fiel a esta nueva visión de ti mismo, si sigues ofreciendo valor consistentemente, los resultados inevitablemente llegarán. Si esta historia te ha movido profundamente, si has sentido algo resonar en tu interior mientras la escuchabas, entonces ese es un signo de que estás listo para tu propia transformación.
Ese sentimiento de resonancia es tu alma diciéndote que tú también tienes el potencial de cambiar tu vida de manera fundamental, que tú también puedes pasar de donde estás ahora a donde quieres estar, sin importar cuán grande parezca esa distancia en este momento. Cada gesto simple de apoyo genera gratitud y regresa en forma de bendiciones multiplicadas. Cuando das, no solo beneficias a quien recibe, te beneficias a ti mismo de maneras que ni siquiera puedes imaginar al principio. ¿Das valor y recibes dinero? Sí, pero también recibes respeto, dignidad, propósito, conexiones significativas, autoestima, confianza. Recibes la alegría profunda que viene de saber que estás contribuyendo positivamente al mundo, que tu existencia hace una diferencia, que importas. La transformación del mendigo comenzó con una pregunta incómoda de un extraño. Tu transformación puede comenzar ahora mismo, en este preciso instante, con la decisión consciente de cambiar la forma en que te ves a ti mismo. No necesitas esperar a que alguien más te dé permiso. No necesitas esperar a que las circunstancias sean perfectas. No necesitas tener todos los recursos que crees que necesitas. Solo necesitas tomar la decisión de comenzar, de dar ese primer paso, de ofrecer ese primer pedazo de valor al mundo. Recuerda siempre, no eres tus circunstancias, eres lo que decides ser. Eres los pensamientos que eliges pensar. Eres las acciones que eliges tomar. Eres el valor que eliges ofrecer. Y cuando cambias esos elementos fundamentales, cuando transformas tu mentalidad de adentro hacia afuera, tu vida entera comenzará a transformarse de maneras que nunca imaginaste posibles. La estación de tren fue el escenario de una transformación milagrosa. Pero el verdadero milagro no ocurrió en la estación. Ocurrió en la mente y el corazón de un hombre que decidió dejar de ser víctima y convertirse en creador. Ese mismo milagro está disponible para ti, en este mismo momento, en cualquier lugar donde te encuentres. Todo lo que se requiere es que tomes la decisión de cambiar tu mentalidad, de ver posibilidades en lugar de limitaciones, de ofrecer en lugar de solo pedir. Haz ese cambio y observa cómo tu vida entera comienza a transformarse, porque en verdad, cuando cambias tu mentalidad, tu vida cambia inevitablemente. Y todo esto, todo este potencial de transformación infinita, está solo comenzando. Fin.